Buenas tardes amigos y todos los aficionados a la historia higuestera. Así que higuesteros y higuesteras, ahora después de haber hablado el otro día en lo que estaba relacionado con los hombres ilustres de la antigüedad, no los actuales porque son muchos, ya hablaremos en el futuro, sino más bien de aquellos, de aquella época de los 1700 y 1800, después ya nos adentramos sobre los 1900. Pero hoy especialmente vamos a hablar, como comenté o prometí, de las edificaciones, cuáles fueron las primeras casas de estilo canario, por decirlo así, que se empiezan a construir en Igueste para ser después habitadas, por supuesto, con la población de aquella época. Pues todos tenemos que entender que todo esto, todas estas edificaciones fueron de una manera paulatina, no fueron todas en el mismo día, en la misma semana, en el mismo mes, sino fue desarrollándose paulatinamente, como ya he comentado. Tenemos que recordar que desde el comienzo de las cuevas viviendas, en la cual habitaron los aborígenes, los aborígenes guanches, y este siempre fue un núcleo de muchas cuevas viviendas, y creo y me atrevo a decir que posiblemente fuera uno de los últimos asentamientos aborígenes, hasta que después, posteriormente, los guanches se fueron integrando con la nueva sociedad que vino. Así de que tenemos que entender que al empezar a venir los colonos, al irse ya asentando los colonos, más los guanches que ya estaban, que habían sobrevivido y que en este caso estaban en la geografía, ancha geografía iguestera, que vivían en sus cuevas. Después vinieron también los trasiegos, por decirlo así, de otras personas que eran forasteras, y en este caso empezaron a ubicarse concretamente en nuestro pueblo, ¿no? Así es que, de una manera, pues, repito, y uso la expresión repetitiva, progresiva, pues empezaron a asentarse, y en este caso al venir estos colonos pues se necesitaban viviendas. De las primeras viviendas que recordamos y que fueron puntos de referencia siempre para todo iguestero, cuando teníamos que hacer relatos de ubicación, a lo mejor decíamos cuando pasé por la casa de, o cuando yo bajaba por la casa de, entonces servían las casas así, en lugares concretos como puntos de referencia, bien que estuvieran en un lomo, bien que estuvieran en una vaguada, bien que estuvieran cerca de los caminos, pues siempre hacíamos ese uso de referencia de ese tipo de las casas, ¿no? Sabemos que en Igueste, como todos los pueblos, había lugares de ubicación donde se reunían las personas después de sus tareas, que se llamaban los mentideros. Cada uno daba su opinión, la noticia del día o el relato de lo que había pasado, y así sucesivamente, ¿no? Y luego también estaban que los higuesteros e higuesteras se interesaban unos por otros, porque al terminar también las tareas se visitaban al atardecer, se cenaba muy temprano, y entonces ya se iba a visitar a los parientes o a aquellos más que se apreciaban. Así que había siempre una buena comunicación, y yo diría pues una comunicación fraterna de interesarse los unos por los otros. Ya comenté en otras ocasiones que Igueste estaba dividido en dos villas, era Villa Arriba y Villa Abajo. La más importante era la Villa Arriba, porque fue donde más casas empezaron a establecerse, más gente, y más demandaban más casas para habitar las personas que iban llegando. Así fue muy importante lo que se llamaba Villa Arriba. Después también, ya de la plaza hacia abajo, empezó lo que se llama Villa Abajo, y que el punto o el mujón o el majano como punto de referencia, ya dije el otro día donde
que sé exactamente dónde estaba, dicho por mis mayores, y que estaba ubicado concretamente en el callejón donde se iba para casa de Joan Antonillo. Joan Antonillo García, era la casa más o menos que todos conocimos, donde vivía Acho Pedro el Velero, donde vivió Domingo la Tambora. En ese callejón que se entraba para casa de Joan Antonillo, en la misma entrada, ahí estaba el Mujón, que en este caso decía para Villa Arriba y Villa Abajo. El Mujón estaba ahí, concretamente. Ya las cosas están hoy más modificadas, todo fue asfaltado y el Mujón, pues, para que sirva como punto de referencia, ese era el callejón que dividía la villa de arriba con la villa de abajo. Así que quede esto como acontecimiento histórico que yo en su día pues lo recogí de mis mayores, y entonces mi obligación moral y responsable y mi responsabilidad histórica es mencionar que ahí estaba lo que se llamaba la división existente. Y este siempre fue un pueblo solidario, especialmente cuando las personas tenían un accidente debido al accidentado del terreno. Siempre había gente que tenía problemas, que se podían derriscar en los barrancos, en las laderas, y así sucesivamente. Se interesaban los unos por los otros, como ya he comentado. Tanto es así que quien nos recuerda cuando en la lata del gofio de aquellos tiempos, a lo mejor era poco el gofio en la lata, y la madre pues calculaba que con aquel no era suficiente para aquella noche, para revolverlo en el famoso lebrillo donde cada uno comía con su cuchara, cada uno por su lado. ¿Recuerdan? Con aquella famosa carne de cochino salada y también con el vaso de vino correspondiente, especialmente en las épocas de mucho frío, como podía ser ahora en esta época. Así también se iba con la escudilla. La madre a lo mejor mandaba a uno de los pequeños y le decía: vete al vecino llamado tal o al pariente tal, si vivía cerca, le decía: mira, que te preste una escudilla de gofio. Era una escudilla grande, donde solían a veces desayunarse los mayores con leche y gofio, pero una escudilla grande, no pequeña. Y esa escudilla, pues el correspondiente iba, porque era mandado por su madre, y le decía: mire, mi madre, que si me puede prestar una escudilla de gofio hasta que vayamos a moler. A moler quiere decir a la molienda de la máquina del gofio, a traer el gofio, como podía ser Aroba, Andrés Pérez en la molienda, incluso a Barrancondo. Llegué yo a ir a buscar gofio. Lo de Aroba sí era asiduamente, mi madre siempre me mandaba a la máquina de Don Ramón. Y valga esto también de recuerdo que hoy en día hay un bar que se llama El Molino, y es en memoria ahí, porque estuvo el molino de Don Ramón. Parece que los estoy viendo. Tenía bastantes hijas, y claro, él tiene su descendencia esparcida, y algunos de sus hijos se fueron también a Venezuela. Y bueno, todo esto me recuerdo perfectamente. Y esto de ir en taxi, ni en coche no había que ir andando, y cada uno pues de acuerdo a su edad. Su madre le daba, me acuerdo que mi madre me mandaba con un saco limpio de lo de las papas, pero muy lavado y muy limpio, y dentro metía el talego, que solía ser el talego blanco, muy limpio y muy higiénico. Y claro, ahí se ponía el taleguito dentro, y después el saco ya nos lo echábamos detrás de la espalda o al hombro, y a caminar, tanto para allá como para acá. Subía por los Tomillos, derecho a la olla de la ermita. Y ya cuando ya yo vivía en la zona de La Guancha, después de 10 años, pues también igual, más o menos ese era el itinerario existente. Bueno, pues volviendo al tema de que éramos solidarios, se prestaba al gofio y después se devolvía una vez se fuera a la molienda, pero se agradecía en gran manera. Esto era cuando podía haber un mal cálculo de que a lo mejor el gofio no era lo suficiente, pues para que el gofio revuelto no quedara ralo, pues lo que se hacía era pedirle al vecino. O también cuando se mataba un cochino, por muy poco peso que tuviera el cochinito negro que se mataba, era, como ya he comentado en otras ocasiones, era raro la casa en Igueste que no tuviera un cochinito, que todos los años se mataba. A veces a lo mejor se podía matar dos, pero no era lo usual, porque eso era de acuerdo a los recursos. Había que entender que los cochinos se alimentaban era con las frutas, con los higos picos, lo que se podía, las cáscaras, con el higo pico ya tardío,
y todas las cosas que decíamos del repudio, papas, etcétera, y cosas, coles, en fin, todo lo que el cochino se criaba sano. Bueno, pues después, cuando ese cochino se mataba, por los olores, se le preparaba de tal forma y manera, porque aquello sí era carne, era diferente a la de ahora, ¿no? Donde el cochino es alimentado con otro tipo de pienso, aquello era más natural. Y me acuerdo perfectamente que los olores de las carnes cuando se preparaban, eso caminaba a leguas el olor de... y como decían los viejos de antes, dice, me está llegando a las ternillas un olor agradable. Las ternillas se refieren a la nariz, claro, esas expresiones antiguas en la cual siempre quedaron ahí como recordatorio y también como pertenece al humor existente de aquella época. Tenía, pues eso, estoy recordando lo que había. Y entonces de ese cochino, si a lo mejor el vecino no podía venir toda la familia, porque claro, se podían reunir muchos vecinos, pues era un problema porque no alcanzaba lo suficiente. Lo que se hacía era que aquellos más familiares y más cercanos y que más endeudados estaba en cuanto a favores se refería, pues siempre se partía un trocito de carne y se le llevaba al correspondiente familiar o vecino que estuviese cerca, y después él hacía lo mismo cuando matara al de él y así sucesivamente. Era una costumbre que ya eso pues ya desapareció. Ahora cada uno va a su vida, nos saludamos montados en los coches unos con otros y a lo mejor se pasa mucho tiempo y ya no hablamos con el amigo, con el familiar. Todo esto del adelanto, por un lado, ha venido muy bien, pero por otro también nos ha alejado. Hasta en la propia familia, pues sabemos que la misma televisión interfiere o sirve de pantalla, porque cuando nos gusta ver una cosa determinada que pues estamos pendientes, no queremos que nadie nos hable y así, claro, hay menos... Bueno, los tiempos cambiaron y hay que aceptarlo, sean para bien, sean para mal. Bueno, esperemos que no sea para mal, sino para progresar más. Bueno, pues volviendo al tema de las casas, como ya he comentado, las costumbres empezaremos con hablar de las casas y las casas, las cuevas, viviendas de los guanches y después de aquellas casas que se empiezan a construir las primeras en Igueste. Entonces las primeras casas, una de las primeras casas que se ubican son las de las cabezadas. Las de las cabezadas están situadas en la que se llama al este, donde sale el sol, en la montaña de Araguama. Sabemos que tiene sus faldas. Pues allí se llaman las cabezadas. Subiendo por la cuestita hacia arriba, llegamos a un lugar de la cuestita donde se llaman las cabezadas. Pues ahí aparecen todavía las antiguas ruinas enmascaradas entre tuneras y almendreros o arbustos o maleza, las antiguas casas. Se ven las piezas de cerámica como pertenecientes a tejas, de las techumbres y al mismo uso doméstico de escudillas u otro tipo de cosas, como puede ser también cazuelas de barro, lebrillos, etcétera, que se rompían y por alguna causa no tenían pues solución. Sí es verdad que hubo un alañador llamado Emiliano Herrera, que vivía en la Cruz Colorada, que ese hombre, si el lebrillo cuando se rompía no se hacían muchos trozos, se podía recomponer de nuevo, y entonces hombre se llamaba alañador porque usaba unas grapas y luego con una masilla que le daba, era un experto. Mi madre me llegó a mandar a mí a buscar y a llevar cosas que se rompían, que podían ser útiles otra vez, y él cobraba un tanto por ciento. Yo no sé si él tenía una pequeña máquina con un barbecue o algo así, unos agujeritos, metía las grapas, bueno, el hombre era un genio en ese sentido. Pero claro, era la época que nos tocó vivir y nada se podía tirar si todavía se podía dar un buen uso o recomponer. Bueno, pues volviendo al tema de las cabezadas, allí aparece un sinfín de cosas del pasado. Yo llegué a ver entre las ruinas y llegar a estar en esas casas, donde está la famosa curva arriba en la cuestita, y llegar a estar y ver los compartimientos de las habitaciones, lo que era la cocina, lo que supuestamente, claro, se supone, porque ya no había techumbre, no había
pero todo de barro, de piedra y de las techumbres que ya se habían caído, ¿no? Y las paredes, y entonces se veían los pollos, los asientos, todo esto, ¿no? Pero esto fue lo que yo vi, pero ya en esas casas ya no vivía nadie. Pero sí hay un recuerdo que está en la memoria del pueblo, de Ya Felisa y Ya Eusebia. Ya Eusebia creo que era la madre de Ya Felisa. Estas personas vivieron arriba en las cabezadas. Y después el último que llegó a vivir allí, como era hijo de Ya Felisa, fue Miguel Cabrera. Todos lo recordamos, y los hijos, y Florencia. Ahí vivieron ellos hasta que ya después se vinieron para la casa de la Estila, pero ahí estuvieron ellos viviendo un tiempo. Algunos de los hijos viven todavía y se acordarán perfectamente porque eran niños y allí se criaron. Claro, esas casas, pienso yo, que cuando las que se construyen, las más altas del pueblo, que se empiezan a construir era porque estaban muy cerca esas casas del barranco del Madroñero. El barranco del Madroñero es el que parte desde el Lomo Lavay, de las Chaflijas arriba, y pasa por Uchico y baja por Ajeja, y toda esa parte del Barranquillo, y todo ese barranco, pues claro, pues después tiene otros nombres, como es el barranco del Martín, etcétera, según va pasando por diferentes zonas. Pero ahí, en ese lugar, había unos eres muy profundos, hay un barranco muy profundo, de corte impresionante de las Hiales, y yo me acuerdo de niño de bañarnos junto con los otros críos de la época. Claro, éramos niños, íbamos allí a bañarnos. Eran unos eres impresionantes, tenían una profundidad bastante profunda, ¿eh? Y claro, se había que bajar por unos pasos muy difíciles, que eran muy deslizantes, y claro, nosotros de niños, pues allí todos desnudos bañándonos, porque era lo que había, y que nuestros padres y abuelos no se enteraran, porque entonces el cinto brillaba, porque claro, era un riesgo, porque nos podíamos ahogar. Siempre había algunas personas más mayores, pero había también algunos que les gustaba hacer travesuras y nos daban ahogaduras, y en fin, que todas las cosas de chiquillo pues son cosas, ocurrencias, como que claro, en algo había que agotar las energías. Esas aguas, como bajaban de una manera limpias, cristalinas, pues íbamos allí a bañarnos. Esos eres se llama uno el de asoma, porque es que al uno asomarse a la vera, pues de asomarse, ¿no? De asoma. Y después el otro se llamaba Timotaya. Y hacia abajo hay más eres, pero no tan profundos en cuanto a agua. Yo imagino que las casas fueron establecidas ahí porque estaban cerca del barranco y continuamente pues habría más agua. Los inviernos antiguamente eran más generosos, había más agua siempre, y las casas siempre se trataba de hacerse cerca de una fuente o de un eres, porque donde no hubiese que ir muy lejos a buscar el agua, si era posible. Bueno, pues hablando ya de las casas de las cabezadas, bajamos hacia abajo, porque empezamos desde lo alto del pueblo, de la falda de la montaña de Aragua, donde comienza el pueblo moderno, repito, y empezamos a descender. Hay que tener en cuenta que a la izquierda, bajando de esas cabezadas, están las famosas cuevas de Chavajeche. En las cuevas de Chavajeche son unas cuevas históricas, porque ahí parece, según comentaban los mayores, vivieron unas personas que eran de los portugueses, que se les conocía como los portugueses. De hecho, los que descienden de esas personas todavía siguen llevando el apellido portugués. Es una rama que hay de apellido portugués que vivieron ahí. Pero eso no quiere decir que los primeros pobladores eran los guanches. Pero ellos llegan allí, se asentaron allí posiblemente porque no tienen de momento una posesión de tierra, no tienen casa, etcétera, y aprovecharon las cuevas de Chavajeche. Se menciona o se dice que el nombre más antiguo de los portugueses se le conocía como Chobernabé. Pero claro, los padres, los bisabuelos, los tatarabuelos, etcétera, ya eso es muy difícil recogerlo en la historia. La historia ahí pues faltan los documentos, y esto sería que había que hacer un estudio muy profundo. Pero sí se comentaba siempre de Chobernabé. De hecho había un dicho que mi abuela Matilde Cuello del Castillo decía, dice: yo conozco a Chobernabé y conozco bien a los muchachos. No sé cuál era la causa o la razón,
Bueno, si los muchachos harían alguna travesura, es posible de aquella época, pero bueno, eso quedó bien. Bueno, pues yo Bernabé, cuando ya era muy viejecito, muy mayor, y yo Wenceslao, su nieto, lo bajó a la pela, ese era el medio de transporte, y lo bajó y lo llevó a su casa, donde yo Wenceslao tenía abajo en Las Morras su casa, hizo su casa y su finca. Y ya era muy mayor y lo bajó para abajo, seguramente a lo mejor la mujer había fallecido. Y después yo Wenceslao era el nieto. Y tenía otro hermano que se llamaba, yo Wenceslao, tenía otro hermano que se llamaba Cho Juan Reán. Y después tenía otro que se llamaba Cho Juan Domingo. Lo de Juan Reán, Juan Domingo y Juan Reán hay quien diga que son los mismos, pero lo de Juan Reán, o de Reán es un mote, Cho Juan Reán. Bueno, pues la casa que bajando después de las cuevas de Yabajeche, y vuelvo a repetir que de los portugueses, probablemente sean los portugueses que vinieron de los Azores o de la isla de Madeira a trabajar en los ingenios azucareros en su día, y que probablemente después de los días de Pedro Alarcón y Argenta de Franqui, cuando ya las tierras, el ingenio va desapareciendo, las tierras las van dando en censo o vendiendo, etcétera, que cuando cambia todo ya Güímar empieza a crecer a nivel de población, cuando se segregan las tierras del ingenio, pues probablemente ellos hayan venido para Igueste buscando alternativas, soluciones o donde trabajar. Bueno, pues yo Juan Rián llegó a tener casa, y la casa es una casa muy importante. Allí todavía está, es una casa, hoy pertenece a otros dueños, restaurada. Y allí vivió lo que se llamaba él, yo Juan Rián, su hija Rosenda, y de hecho de monte se conocía como La Riana. La Riana, Rosenda La Riana, es por Cho Juan Reán, que era el padre. También estaba doña Carmen, portugués, que era hermana e hija de Cho Juan Reán. Y los descendientes están todos ahí ubicados alrededor, más o menos en esa zona, porque han hecho sus correspondientes casas, etc. De hecho, Carmen es casada con con Antonio Chinea, de Mote, pero que era Antonio González. Este hombre era herrero, trabajó en las galerías de Chacorte, al cargo de maquinista, etc. Bueno, pues bajando hacia abajo y hablando de casa, está la histórica casa todavía hoy restaurada. Me han dicho que es de un burgalés que la compró, hoy está arrendada o alquilada, mejor dicho. Y bueno, ahí de estas personas, de los portugueses, pues están ubicados ahí. Pero la familia de Wenceslao, portugués, García, por cierto, de segundo, creo que esté medio emparentado con la familia de mi abuelo Lorenzo, creo, de los García. Pero bueno, sea de una manera u otra, este hombre lo que hizo fue en la costa a hacer una finca enorme, por ser un trabajador incansable. Era un hombre de corta estatura, pero con unos bríos impresionantes y una voluntad impresionante. Pues él hizo su casa y hizo su finca, y eso se metía debajo de la tierra, como decía él, como un topo, y empezaba a hacer cuevas en el vano y a echar hacia afuera el vano y hacer huertas. Y bueno, es impresionante. Si alguien tuviese que a alguien hubiese que explicarle lo que aquel hombre solo hizo, por decirlo así, es que es impresionante para hacer todas esas paredes, etc. Seguro que alguien tendría que ayudarle, pero la mayoría del tiempo, según tengo entendido, creo que era él solo. Además, ese hombre estuvo también en Cuba por temporadas, también tuvo cabras, fue cabrero, también fue pastor de las ovejas del Rabadán, como asalariado, bajo las órdenes de Yopancho el Mesto o Pocas Libras, ya mencionado. Bueno, pues ya hemos hablado de Cho Juan Domingo, hemos hablado de Cho Wenceslao y de todas estas personas y que llevan el apellido portugués. Mi abuela antiguamente decía que ellos tenían un mote, que se les llamaba los claricanos. Claricanos. La razón tampoco la sé, no la sé, lo de claricanos, pero mi abuela decía, como cuando ella usaba esa expresión, queriendo decir como que tontos no eran, que no eran tontos, sino que eran bastante listos los claricanos, según tengo entendido y según yo podía coger la copla de pequeño cuando se usaban algún tipo de comentario, no el mal, sino más bien en bien, ¿no? Claro, por supuesto.
Bueno, pues las familias de ellos están todas están en Igueste, en las diferentes zonas, son todas una buena gente y esa es parte de la historia. Pues al descender hacia abajo, vamos ya con la casa de Rosenda, nos encontramos con la casa de un caserón enorme que hoy no está habitado. Es un caserón que está de la casa de este hombre de Juan Riana, de hecho Rosenda Riana se entraba por unas calzadas hacia allá y hay un caserón sobre casi del barranco. Pues ese caserón es un caserón muy importante porque ahí nació mi bisabuela Matilde del Castillo Afonso, mi bisabuela. Y fue casa de Juan Salvador del Castillo, que ya lo mencioné el otro día como de los hombres ilustres y pudientes de aquella época que fueron alcaldes y también ocuparon puestos de responsabilidad en la milicia, ¿no? En la milicia nacional incluso, Juan Salvador del Castillo. Bien, pues esa casa perteneció a él porque esa había sido de su padre. Su padre se llamaba, vamos a ver si recuerdo el nombre de él, porque entonces ya ese sería un tátara mío, tátara, ¿no? De mi tatarabuelo Juan Salvador, pero después el padre parece que se llamaba Juan Agustín, o algo, Agustín Gaspar de El Castillo, sí, de apellido del Castillo. Y su madre era casada con Antonia Afonso Delgado. Esta mujer de los Afonsos de Santa Úrsula. Eso decía mi padre que venían de ahí, que su bisabuela venían de los Afonsos de Santa Úrsula y que se había casado con este señor. Bueno, pues ahí está ese famoso caserón. Después ese caserón hoy en día no está habitado, claro, irá camino si no hay una restauración, camino al desplome, pero es enorme de grande. Decir que las últimas personas que yo recuerdo que vivían ahí, dos señoras, ambas solteras, muy altas, de envergadura, unas mujeres muy fuertes, las veía yo siempre con unas cargas a la cabeza que venían de lo de ellas, de diferentes propiedades, tanto para arriba como para abajo, muy trabajadora. Y pues estas personas, una se llamaba Eulalia y la otra se llamaba Antonia. Probablemente estas fueran nietas de Juan Salvador del Castillo. No sé de qué hija o hijo pertenecían, porque tuvieron bastante. De mi bisabuela, sí, en este caso Matilde del Castillo Afonso. Luego creo había otra señora que se llamaba Consolación, el otro se llamaba Mauricio, el otro Manuel. Creo que tuvo bastantes hijos, pero ahora mismo no los tengo para memorizarlos completos del todo. Pero es la idea. Bueno, ahí está una famosa casa que todavía continúa en pie, a pesar de que han pasado siglos y que estas personas vivieron en ese lugar. Después también, ahora venimos hacia otra vez al camino central, al camino que desde de los romeros que va a la boca al valle y baja, nos encontramos con la casa de Chamaría Chantonia. La casa de Chamaría Chantonia, la histórica casa de Chamaría Chantonia, y que nosotros siempre la usamos como punto de referencia. No, cuando yo llegaba a la casa de Chamaría Chantonia, o pasaba por la casa de Chamaría Chantonia, o cuando bajé vi un señor que subía, que me pasó, sí, por al lado, cerca de la casa de Chamaría Chantonia. Esos eran los puntos de referencia del lenguaje de la época. Después más abajo nos encontramos con la casa de Rafael Rodríguez de Matilde, se llamaba así, Matilde del Castillo, o no, Oliva del Castillo, que era su mujer. Era una casa allí donde vivió Pedro y Rosa, su hijo. Pues bien, después bajamos hacia abajo, nos encontramos con la otra casa, la de Esteban Cuello, el que fue el señor que tantas veces hemos hablado de él, que yo el otro día mostré su fotografía de cuando se casó. Esteban Cuello Pestano, el famoso animador sociocultural de Igueste, que tantas cosas hizo por Igueste. Pues ahí bajando está, sí es cierto que está restaurada esa casa y que su nieta
la han restaurado y está bastante bonita la casa. Pues si no, claro, el deterioro, pues si no se le presta atención, termina pues en ruinas o cayéndose. Pues más abajo bajamos y nos encontramos que ya con el paseo de la Rosita, el paseo de los ilustres. Donde hay casas rurales, pero ahí estaban todos los caserones que yo comentaba el otro día, que vivían los ilustres del castillo. En este caso Pedro Rodríguez del Castillo y doña Joaquina Guadarrama. Toda esa gente del castillo, todo ese caserón largo que, como dije, mi abuela por la parte norte, en la parte norte del caserón, ahí tenía su compartimiento, su vivienda, su bodega, el granero, todas las huertas, etc. Eso ahí fue donde en este caso pertenece al caserón, pero que el caserón, repito, después los herederos de los Rodríguez del Castillo, todo eso se fue segregando, cada uno tuvo su parte, otros vendieron. Lo que sí es cierto que en ese paseo le llaman calle de la Rosita o el paseo de los ilustres, ahí eso está restaurado y ya muchas de ellas son casas rurales, de con diferentes propietarios por supuesto, pero hay una zona que son casas rurales. Y dentro de ese lugar se encuentra la casa de Chor Rafael Rodríguez y su mujer Matilde de Oliva del Castillo, de Chor Rafael Rodríguez, también él pertenece a esa familia de los del Castillo, Rodríguez del Castillo. Y dentro de esas casas así, que hay muchas como unidas, como una agrupación de casas, está la que se llamaba de la Severiana. Después la heredó Agustina la Severiana, después vino a ser de Artemio. Bueno, pues estamos ubicándonos y estamos relatando las diferentes casas que había, ¿sí? Pues nada, seguimos en otro momento, que pasen buenas tardes. Hasta otro momento.